Desde el principio sabíamos que el Jikook nos regalaría momentos icónicos y que su relación especial nos tocaría a muchos. No importa si se cortan momentos, ellos siempre logran demostrar su amor y conexión, incluso a través de una simple mirada. Su lealtad mutua es palpable y se aprecia fácilmente al verlos juntos. Ahora tenemos aún más novedades, no solo de aquellos afortunados que se cruzaron con ellos durante sus viajes, sino también de quienes tuvieron la suerte de ver los dos primeros capítulos de su programa de viajes. Así como escucharon, un grupo selecto de personas recibió una invitación especial y tuvo la oportunidad de ver a los dos primeros episodios del nuevo programa de viajes del Gigot. Las reacciones han sido abrumadoramente positivas y los comentarios no han hecho más que elevar nuestras expectativas. Los primeros capítulos han sido descritos como una experiencia conmovedora y mágica. Aquellos que asistieron a la proyección hablan de cómo Jimin y Jungkook demuestran su cariño y apoyo mutuo de maneras sutiles y profundas. Cada momento compartido en la pantalla está llena de autenticidad, y su conexión genuina resplandece con cada interacción, desde las risas compartidas hasta los momentos de reflexión más íntimos. Cada escena refuerza la fuerza de su vínculo. Este adelanto ha dejado a muchos ansiosos por ver más, ya que al parecer la química entre ellos es innegable y su dinámica como pareja es inspiradora. La manera en la cual se complementan, apoyan y cuidan el uno al otro es verdaderamente especial, y verlos explorar el mundo juntos es un regalo para cada uno de nosotros. Y esto no son solo palabras mías, sino palabras de las personas que, como dije, han tenido la dicha de ver los dos primeros capítulos. Ellos dieron su testimonio sobre esto y expresaron cada emoción y sentimiento que el Jikot logró transmitirlo a través de la pantalla, con sus acciones y palabras y los momentos que comparten juntos. El grupo selecto de personas que tuvo esta oportunidad rápidamente compartió sus impresiones y comentarios en las redes sociales, especialmente en Twitter. El primer episodio dicen ellos que dura 55 minutos y 57 segundos, mientras que el segundo es más extenso, con una duración de 1 hora, 12 minutos y 7 segundos. La reacción de los afortunados espectadores fueron apasionadas y emotivas. Una persona les preguntó del 1 al 10 qué tan gays eran dentro del programa, y esta persona respondió un 11, acompañado de un emoji. Solo imagínense todo lo que pudo haber y todo lo que le transmitieron Jimin y Jungkook para que diera esta respuesta y para que los percibiera de esta manera. Uno de los comentarios más destacados mencionaba cómo incluso antes de que transcurre un minuto del episodio, ya se percibía el aura de Jungkook y Jimin como una pareja que están completamente enamorados. Y esto no es algo que podamos juzgar. Cualquier acción o movimiento entre ellos nos dice romanticismo. El comentario de esta persona decía: ni siquiera un minuto y ellos ya son tan novios. Puedo entender por qué la gente que los atiende en los restaurantes piensan que se cuidan tan bien entre sí. Esto resalta la naturalidad de su relación y cómo ambos tienen comportamientos que solo una pareja tendrían. En el sentido romántico, esta no sería la primera vez que personas que los ven asumen que son novios. Recordemos que anteriormente, cuando viajaron a Japón, una chica que se los encontró en el aeropuerto confundió a Jimin con la novia rubia de Jungkook. Ahora, ¿qué estaban haciendo ambos como para que ella asumiera que eran novios y no solo dos amigos viajando? Ustedes saben la respuesta, o al menos lo intuyen. Déjame tu comentario. Otros espectadores expresaron su sorpresa por la intensidad de Jimin, comentando: para Jimin, cálmate, estás tan azotado. Esto nos quiere decir que Jimin demostraba su afecto y una dedicación a Jungkook como mucho antes lo hacía, sin restricciones, siendo tal cual es. Me atrevo a decir que hubieron momentos en que ambos se olvidaron de las cámaras,
Ambos siempre suelen ser muy íntimos y cariñosos en cada muestra de afecto que tienen. Otra persona los dijo, ellos parecían como muy íntimos. Sus palabras exactas fueron, eran como muy, puedo llamarlo, íntimos. Y sí, las acciones que tienen entre ambos son acciones únicas que solo comparten entre ellos, que no repiten con nadie más. En muchas ocasiones, cuando Jimin ha querido ser cariñoso con alguien más, Jungkook suele intervenir o ponerse en medio y a veces su rostro nos indica que no está muy feliz con esas acciones. Pero todo en ellos es mutuo. La admiración de Jungkook por Jimin también fue notada en cada episodio que hasta el momento fue transmitido. Una persona dijo, Jungkook es el fan número uno de Jimin, obviamente. Esta frase es más que cierta, siempre captura la devoción y la admiración que Jungkook siente por Jimin. Es algo que el mismo Jungkook ha dejado en claro. Él es el fan número uno de Jimin. Se lo ha dicho por comentarios y en persona. También la pareja fue descrita como muy juguetona, lo cual refleja su capacidad para disfrutar de los momentos ligeros y divertidos juntos, reforzando la conexión emocional que los hace tan únicos y originales. Finalmente, uno de los comentarios más tiernos describió a Jungkook como el bebé de Jimin. Esta expresión resalta el cuidado y la protección que Jimin brinda a Jungkook, reforzando la imagen de una pareja amorosa, juguetona y comprometida. En muchas ocasiones vemos a Jungkook cuidando de Jimin, que no se lastime y que esté bien y esté cómodo, pero hay algo que debemos destacar. Jungkook, cuando suele estar con Jimin en situaciones donde solo son ellos dos, se vuelve una persona totalmente engreída, queriendo y pidiendo la atención de Jimin solo para él. La química romántica entre Jungkook y Jimin es innegable desde el primer minuto del programa. Los espectadores han resaltado cómo su interacción fluye de manera natural y sin esfuerzo, mostrándose como una pareja profundamente enamorada. La lealtad y el apoyo mutuo que se tienen es palpable en cada escena. La cercanía e intimidad entre ellos es otro aspecto destacado. Muchos mencionaron la intensidad de Jimin y cómo su afecto por Jungkook es evidente y conmovedor, al igual que mencionaron cómo Jungkook siempre está pendiente de todo lo que hace Jimin, declarándose su fan número uno. La admiración mutua es un componente crucial de su dinámica. Jungkook siempre demuestra y deja en claro el respeto y admiración que siente por Jimin y Jimin de igual manera. Estos viajes muestran momentos de risa, reflexión, romanticismo y entre otras emociones. Nos permiten ver cómo ambos se complementan y se apoyan emocionalmente. El 8 de agosto está cada vez más cerca y nosotros estamos ansiosos a la espera de lo que ambos nos van a mostrar y con lo que nos van a deleitar.